Este canal no discrimina a ninguna persona por motivo de raza, religión, orientación sexual, afiliación, opinión política, ideología, condición física, socioeconómica, ni por ningún otro. Y la solicitud o reacción al contenido es responsabilidad de quien la solicite o se la gane por no ejercer bien nuestras prácticas y ande por la vida, sí, claro, haciendo de sus mamadas y sacando. Buenas noches, la Santa Noche, a todo, toda yaya, todo enguello de la regla Quivisa del Santo Cristo del Buen Viaje. Vamos a reaccionar a un video que en lo personal a mí me gustó mucho. Este video se llama Aroni, el oricha secreto que devora cobardes y enseña a los valientes. Está en el canal Ofun Oshe, a quien le damos todos los créditos, todos los méritos y los invito a que sigan a este canal. Bien, vamos a... ¿De qué se habla en este video? Se habla de Aroni. ¿Quién es Aroni? Aroni es el ayudante de Osain en Gurunfinda. Aroni se dice que es el que custodia los secretos de Osain, el que protege los secretos de Osain. Aroni tiene el mismo cuerpo de Osain, pero en lugar de tener cabeza humana, tiene cabeza de perro. Ese es Aroni. Todos los osainistas deben de tener Aroni. Si tú has sido juramentado en Osain y no tienes a Aroni, aquí en Cabildo Quimbiza Congo te lo podemos entregar. No estás completo si no tienes a Aroni. Bien, vamos a escuchar este video. A mí me encantó mucho y vamos a ir dando pues nuestra opinión. Bien, aquí nos pusieron un proverbio yoruba que dice: no se puede tener un árbol en el monte sin conocer su fruto. Y si te dijera que en el corazón del bosque vive una criatura que enseña a los valientes los secretos de la medicina, pero devora a los cobardes, el nombre de Aroni ha sido susurrado por siglos, pero casi nadie se atreve a invocarlo. Luz tenue, aromas verdes, profundos, a hojas vivas, y el susurro del viento moviendo ramas antiguas nos recuerda que en el corazón del bosque no reina el silencio, sino Aroni. Hoy nos reunimos para hablar de una entidad que pocos nombran, pero muchos temen. Un espíritu que danza entre los árboles y se manifiesta en remolinos, que enseña secretos solo a quienes tienen el valor de mirarlo de frente, sin pestañear. Aroni no es solo un duende o un ayudante, es un guardián de misterio, un puente entre los hombres y la medicina de la selva. Un orisha que, aunque ha sido olvidado por muchos, aún vibra con fuerza en cada hoja, en cada cazuela de Osain, en cada brisa que corre sin razón por el monte. Acompáñame. Hoy, más que nunca, necesitamos abrir nuestra mente y dejar que fluya la energía del conocimiento antiguo. Lo que aprenderás aquí no se dice en voz alta, pero sí se susurra al oído del iniciado. En el video de hoy exploraremos quién es Aroni, esta figura mística y poderosa de la religión yoruba afrocubana. Entenderemos su conexión con Osain, sus características en África y en Cuba, sus enfrentamientos con Orunmila y Ogún, y su función esencial en el universo vegetal y espiritual. Te recomiendo quedarte hasta el final, porque cada detalle que aquí se comparte tiene un propósito y un legado profundo que puede cambiar tu manera de ver el mundo invisible que nos rodea. Comparte este video con quienes buscan la sabiduría del monte. Que la palabra de Aroni vuelva a circular entre nosotros, que no se pierda, que se recuerde. Me gustó, me encantó la explicación, muy precisa, muy concreta, y pues vamos a continuar. En lo más profundo del monte, donde la luz apenas se filtra entre ramas retorcidas, se manifiesta una presencia que estremece. Aroni no es un orisha común, ni tampoco un simple espíritu. Se le describe como un duende extraño, un ser con cabeza y cola de perro, y con una sola pierna que sostiene su cuerpo incompleto. El cuerpo es igual que el de Osain, pero tiene cabeza de perro. Y mis padrinos a mí me han dicho que tiene cabeza de perro y cola de perro. E incluso para consagrarlo se sacrifica un perro. Recuerden que esto es brujería. El palo mayombe, santería e ifá es brujería.
Si a ti un osainista te entrega Aroni, se tiene que sacrificar en algún momento un perro. No hay nada de qué espantarse. A Ogún, a Sarabanda, se le sacrifican perros. No tiene nada de extraordinario, no hay por qué escandalizarnos, pero Aroni en algún momento de la vida, en algún momento tiene que comer perro, sí. En este caso, bueno, no quiero entrar en secretos, pues, de su fundamentación. Bien, vamos a continuar. Su figura desproporcionada inquieta a quien lo observa, pues parece fuera del orden natural, como si perteneciera a un mundo paralelo, donde las reglas del hombre no existen. Se dice de él que es capaz de ser tanto benevolente como malévolo. Infunde espanto, y sin embargo, ese mismo espanto provoca respeto. Los cobardes que, al encontrarlo, huyen despavoridos, terminan devorados por su furia. Pero aquellos de corazón valiente, que se plantan firmes ante su figura extraña, logran ganarse su simpatía. A los valientes, Aroni los toma bajo su cuidado y les enseña durante meses los secretos de las plantas, el conocimiento oculto que sostiene la medicina sagrada de Osain. No se trata de un conocimiento superficial, es un aprendizaje profundo que dura 3 meses, donde cada hoja, cada raíz, cada tallo revela su poder y su espíritu. Y al terminar esta enseñanza, Aroni entrega un símbolo poderoso, un pelo de su cola. Ese cabello no es simple adorno, es la prueba viva de que el iniciado aprendió directamente de él y puede mostrar a otros que sus palabras son verdad. El encuentro con Aroni no es casual. Bien, si se dan cuenta, dice que así está el asunto. Si tú te internas a lo profundo del bosque y tienes la dicha y la fortuna de que se te manifieste Aroni, vas a ver a un cuerpo humano que le falta una pierna, le falta un brazo, pero tiene cabeza de perro y tiene cola de perro. Si tú sobrevives a esa impresión, si tú sales corriendo, dicen las historias o leyendas africanas que Aroni te atrapa y te acaba, te destruye, te mueres en el bosque, pues. Pero si tú tienes los suficientes huevos para pararte frente a él y contemplarlo y admirarlo y no asustarte, dice que Aroni te recompensa. Te toma, te mete a lo profundo del bosque, pero no para asesinarte, sino para instruirte, para enseñarte, para discipularte, para revelarte los secretos del monte. Después te regresa a la civilización y no vuelves a ser el mismo. Ya posees los secretos del monte. Y la prueba de que estuviste delante de Aroni es que él te regala una cola de un pelo de su cola. Es lo que les digo, que tiene cola de perro y cabeza de perro. Y cuando... Bueno, es que no puedo revelar secretos. Pero bueno, a Aroni se le sacrifican perros, pues. Y a Osain se le sacrifican gatos. Fíjense cómo está el asunto. Recuerden que siempre el perro y el gato se está peleando. Pero está esto muy curioso, ¿no? O sea, como a Osain, Aroni, recuerden que Aroni es el ayudante de Osain, siempre está con Osain. Y Aroni come perro y Osain come gato. Qué misterio, de verdad, estoy fascinado. No, ahorita me cayó este 20, ahorita entendí esta parte y no estoy procesando la información. Bien, vamos a continuar. No cualquiera se cruza con él en el monte, y si ocurre, es una prueba. Su presencia mide el valor del ser humano, mide el corazón y no las palabras. Por eso se le teme y se le respeta, porque su mirada es un espejo del coraje y del miedo. Entre los Arará de Matanza se le reconoce como uno de los 3 animales sobrenaturales, junto a Kiama y Colofo. Déjenme decirles que hay tradición, hay linajes en África que creen
firmemente que Aroni es una criatura del bosque, o sea, así como los animalitos del bosque. Yo me inclino más por otras tradiciones que dicen que pues es un espíritu, ¿no? Como Osain, pues. Pero es impresionante este tema de que en África hay linajes que creen firmemente que es una criatura del bosque. Bien, vamos a continuar. En esa visión, Aroni no es solo un acompañante de Osain, sino un espíritu que se mueve en el límite entre lo visible y lo invisible, entre el favor y la amenaza, entre la vida y la devoración. Dentro de Ifá, Aroni no aparece como una sombra lejana. Su presencia está marcada en los odús y cada historia nos revela una faceta de su poder. En el odú Ogbe Otrupón, Aroni es descrito como esclavo de Osain, pero aquí ese título no lo hace débil. Al contrario, lo convierte en guardián de sus secretos. Bien, algunos linajes en África dicen que Aroni es esclavo de Osain. Algunos linajes dicen que no, que es su compañero, su compa, su cuate. Algunos linajes dicen que es su sirviente, su ayudante. Vete tú a saber. El punto es que anda con Osain. Eso es lo más importante. Y si tú eres osainista, sobre la cazuela de tu Osain tienes que tener a Aroni. Y si no lo tienes, aquí en Cabildo Quimbiza Congo te lo podemos entregar. La historia cuenta que tuvo un enfrentamiento con el mismo Ogbe Otrupón. De aquel choque no quedó enemistad, sino un pacto. Aroni entregó hierbas que nunca deben faltar en un Osain, y Ogbe Otrupón, en agradecimiento, estableció una regla que se cumple hasta hoy. Todos los homieros de los Awó deben cerrarse con una brasa encendida. Esa brasa simboliza el fuego que Aroni lanzó para cegar, recordando que su poder no se puede olvidar. Por eso es que, no sé si lo han notado, la gente que yo le he hecho baño rompimiento. Cuando estoy preparando, ya estoy en los últimos detalles del homiero delante de Osain, el puro que está encendido lo meto al homiero. Es por eso, por lo que acaba de decir lo que se acaba de decir en este video. Escuchen, le voy a regresar un poquito. Una brasa encendida. Esa brasa sin otro, en agradecimiento, estableció una regla que se cumple hasta hoy. Todos los homieros de los Awó deben cerrarse con una brasa encendida. Todos los homieros deben de cerrarse con una brasa encendida. Esto, bueno, ya revelé un secreto osainista. Siempre que se prepara un homiero, se le debe de meter al homiero una brasa encendida, y puede ser el mismo puro de que le estaba soplando a Osain y a Aroni. Ese mismo puro lo metes en el homiero, ¿sí? Y de esta manera cumplimos con este mandamiento. Esa brasa simboliza el fuego que Aroni lanzó para cegar, recordando que su poder no se puede olvidar. Esa brasa pues representa el fuego que lanza Aroni, ¿sí? En el Odú Oyekun Otura, su papel vuelve a ser crucial. Aroni se interpuso contra Orunmila, impidiendo que hiciera Ifá al hijo de Olokun. Fue Eshu quien con su astucia encontró la salida, emborrachó a Aroni y luego llevó a Orunmila para mostrarlo en ese estado ante Olokun. Cuando Olokun vio a Aroni ebrio y ridiculizado, aceptó que Orunmila realizara la obra para su hijo. Aquí Aroni aparece como obstáculo, como aquel que prueba, que interfiere, pero que a través de esa interferencia revela la necesidad de astucia y paciencia. Déjenme decirles que todas las investigaciones que yo he realizado sobre Aroni y sobre Osain, como que hay un mensaje subliminal tratando de desacreditar la fuerza y el poder de Osain y de Aroni. Lo digo con mucho respeto para papá Orunmila.
Los babalaos, sobre todo los babalaos, nos quieren vender la idea de que Orunmila es superior a Osain y a Aroni. Y eso no es cierto. Los babalaos nos quieren vender la idea de que solo ellos pueden entregar, o solo ellos te pueden juramentar en Osain, y eso no es cierto. El culto a Osain es un asunto aparte, totalmente aparte. En África hay linajes, hay clanes, hay familias que se dedican solo a Osain. Y en aquellos tiempos de la trata negrera llegaron no se sabe en qué momento, en qué tiempo, pero ingresaron a Cuba hijos de Osain. Te recuerdo, a ti que has sido juramentado en Osain, se te puede llamar hijo de Osain. Se les llama hijo de Osain a todo aquel que ha sido juramentado en Osain. Ahora, ¿qué es eso de juramentar en Osain? No viene siendo otra cosa más que, para que lo entendamos, un rayamiento delante de Osain, porque sí lleva cortes de navaja. Aquí les estoy compartiendo un secreto. ¿Sí? Obviamente no estoy revelando cómo es la ceremonia, ni cuáles son los pasos, ni nada de eso. Pero yo prefiero que la gente esté bien informada. Porque si no empiezan a pensar y a imaginarse cosas, luego llega cualquier charlatán, te vende humo y ya te chingaste. Te estafa, te miente, te engaña, etcétera, etcétera. Entonces, para que quede claro, el culto a Osain es muy independiente del palo mayombe, de la santería y de Ifá. Si a ti te juramentaron en Osain y no estás iniciado en palo mayombe, no estás iniciado en santería, no estás iniciado en Ifá, eres un osainista, eres hijo de Osain, y tú puedes, si te sabes la ceremonia, tú puedes iniciar a otro osainista. Así se las pongo. En el Odú Iroso Oshé encontramos otro detalle importante. Se le trata como Osain Aroni El Esekan, es decir, como una sola entidad con Osain, unidos en la imagen de un ser de una sola pierna. Este signo revela la cercanía inseparable entre ambos espíritus. Aroni no solo acompaña a Osain, también lo habita, se entrelaza con él hasta confundirse en una misma fuerza. Hay linajes que te dicen que Aroni en realidad es Osain, pero a veces se manifiesta así con cabeza de perro, y a veces se manifiesta con cabeza humana. Pero la mayoría de las tradiciones de los linajes en África te dicen que son dos espíritus diferentes, que trabajan de la mano, que son una mancuerna, que son inseparables. Donde está Osain está Aroni, donde está Aroni está Osain. Estos relatos muestran que Aroni no es un personaje menor ni un mito aislado. Ahora, ¿por qué? No sé si me han escuchado hablar, que siempre digo Osain en Gurunfinda. Porque dentro de algunas ramas de palo mayombe a Osain no se le dice Osain, se le dice en Gurunfinda. Santería en Ifá, los santeros y los babalaos conocen a Osain como Osain. Pero recuerden que yo pertenezco a la regla Quimbisa, en específico a la Casa del Santo Cristo del Buen Viaje, uno de los linajes más sincréticos. Entonces aquí se sincretizó a Osain con Ngurunfinda, y por eso decimos Osain Ngurunfinda. Y la forma de iniciar a una persona en Osain en la regla Quimbisa es muy diferente a la forma en la que juramenta el babalao. Es muy diferente. Es parte del tejido profundo de Ifá, donde su figura aparece para recordar que el conocimiento de las plantas, el poder de la medicina y el control del monte no pueden desligarse de la valentía, la astucia y el respeto. Quien se enfrenta a Aroni en los Odus se enfrenta a la prueba misma del coraje y del conocimiento. Hablar de Aroni sin mencionar a Osain sería incompleto, porque sus destinos están entrelazados. En la tradición afrocubana se dice que Aroni vive junto a Osain, que comparte con él cada instante y que se alimenta de lo mismo que Osain recibe.
Por eso es que aquí en Cabildo Quimbiza Congo tenemos a Osaín. A un lado está la cazuela de Osaín o la enganga de Osaín, y encima de la cazuela está Aroni. Y el güiro volador está encima de la enganga principal que rige este Cabildo Quimbiza Congo. Porque Aroni y Osaín deben de estar en el mismo lugar, porque siempre andan juntos. Esta relación no es de simple servidumbre, es de hermandad espiritual. Aroni custodia, acompaña y refuerza los secretos del monte que Osaín gobierna. Por eso, en cualquier cazuela de Ifá, aunque muchos no lo mencionen, Aroni está presente. Su espíritu habita ese recipiente sagrado donde se concentran los poderes del mundo. Se dan cuenta que dijo cazuela de Ifá y que ahí está Aroni. Algunas ramas de Ifá tienen a un lado de Osaín una especie de enganga, y ahí es donde ponen a su Aroni. Monte. Y por ello, cada vez que un Osaín se cierra, el aguó debe descruzarse. Ese gesto, aparentemente sencillo, no es otra cosa que un reconocimiento directo a la presencia de Aroni para evitar que sus energías queden cruzadas y desestabilicen el trabajo. El aguó que ignora a Aroni corre el riesgo de caer en el error de los desmemoriados. Aquí se refiere mucho a los babalaos, porque recuerden que todo el mundo dice que solo el babalao te puede entregar a Osaín. Bueno, no solamente el babalao, cualquier osainista te puede entregar a Osaín. Si tu padrino es Tata y tiene recibido Osaín, él te puede entregar Osaín. Si tu padrino es Santero y está juramentado en Osaín, te puede entregar Osaín. Entonces lo que está diciendo aquí es que cuando se le da de comer a Osaín, se le tiene que dar de comer a Aroni. Porque, aunque hoy muchos lo hayan olvidado, la antigua enseñanza nos dice que Aroni también se consagra junto a Osaín. Donde está Osaín, está Aroni. Donde se mueven las hierbas, se mueve él. En el monte, en la cazuela, en el secreto, su energía se hace sentir. Esto nos enseña que Aroni no es una figura aislada de la liturgia. No es solo un personaje de viejas historias, sino una presencia viva que forma parte de la estructura misma del Ifá afrocubano. Fíjense que aquí les voy a compartir algo sobre cómo trabajamos en Cabildo Quimbiza Congo con relación a Osaín. Yo fui juramentado en Osaín y he juramentado a muchos otros, ¿sí? Tengo ahijados que a su vez ya han engendrado, por decirlo así, a otro osainista. Es decir, ya soy abuelo, pues, dentro del culto a Osaín, porque ya tengo ahijados que tienen ahijados osainistas. Aquí en Cabildo Quimbiza Congo, yo lo que hago es lo siguiente: cuando alguien me dice quiero tener algo que ver con Osaín, bueno, el paso número uno, la opción número uno es la siguiente: que se le entrega a esa persona un hinche de Osaín, para tener la fuerza y el poder de Osaín a su favor, para desenvolvimiento, para defensa de enemigos, para protección. El hinche de Osaín es uno de los más grandes amuletos que puede haber en el mundo. El hinche de Osaín incluso te puede librar de una herida de arma de fuego, de una herida de arma blanca, te puede librar de un secuestro, te puede librar de muchas cosas. El hinche de Osaín. Está la otra opción, la segunda opción, que es juramentarse en Osaín y no recibir el icono, simple y sencillamente tener la ceremonia en el cuerpo de Osaín. Eso te da todavía mucho mejor protección, mucho más desenvolvimiento, etcétera, etcétera. Está la tercera opción de juramentarse en Osaín y recibir el Akborán de Osaín. Tienes todos los beneficios de Osaín. Como ya tienes el Akborán, puedes trabajar con Osaín, puedes atender personas, hacer limpiezas, hacer hechizos. Y déjame decirte que todos los hechizos que se realizan delante de una enganga se pueden hacer con Osaín, incluyendo plantar firmas, meter fulazo. Con Osaín se trabaja mucho la pólvora, por cierto.
todos los hechizos que se preparan ante una enganga se pueden preparar con Osain, delante de Osain. Y está la otra opción, la gente que dice, ¿sabe qué? Yo quiero juramentarme en Osain y, vamos a decirlo así, llevarme el paquete completo. Entonces se le juramenta en Osain, se le entrega el alborán de Osain, se le entrega la cazuela de Osain, se le entrega el güiro volador de Osain y se le entrega a Aroni. Obviamente pues va subiendo el costo. Yo casi siempre recomiendo a los que ya quieren trabajar con Osain que reciban la juramentación y el alborán de Osain y empiecen a trabajar, a desarrollarse en Osain, y que posteriormente reciban la cazuela de Osain, posteriormente el alborán, digo el güiro volador, y ya más adelante reciban Aroni también, ¿sí? Para que no se les haga tan pesado el derecho, pues. Bueno, vamos a continuar. Aunque algunos traten de reducirlo, su sombra siempre se proyecta junto a Osain, reforzando la medicina y protegiendo los secretos. Cuando miramos hacia África, encontramos que Aroni no es un espíritu menor ni una invención aislada de la diáspora. Allí también se le conoce y en muchas regiones se le identifica con Osanyin, el dueño de la medicina divina. Los Yoruba lo describen como la deidad del bosque y de las hierbas, aquel que guarda el poder de la curación en las hojas, las raíces y los animales del monte. Su nombre mismo nos revela algo profundo. Aroni significa aquel que tiene una extremidad marchita, y al igual que en Cuba, se le representa con una sola pierna, con cabeza y cola de perro. Esta imagen extraña no es simple deformidad, sino símbolo de su diferencia con el mundo de los hombres. Es un ser incompleto a la vista, pero pleno en sabiduría. En África se cree que Aroni aparece ante los hombres y mujeres elegidos, los arrastra al monte durante 7 días o incluso 7 meses, y allí les enseña los secretos de la medicina. No es un maestro cualquiera, es un guía que transmite directamente el conocimiento espiritual de las plantas. Los sanadores, los Oloun y Ayahués Solá, que practican la medicina tradicional yoruba, afirman haber sido iniciados por él en sueños o en experiencias místicas, y por eso se consideran portavoces de Osanyin Aroni. Pero Aroni no es solo un curandero. Su función principal no es sanar directamente, sino custodiar los secretos, custodiar el monte, custodiar las hierbas que después Osain y otros espíritus utilizan en beneficio de los hombres. Es un vigilante de la frontera entre lo humano y lo espiritual. Los Yoruba cuentan también que cuando Aroni se manifiesta en el bosque como un remolino de viento que levanta las hojas muertas, no es solo aire, es su espíritu pasando. Ojo, esto es muy importante. Ojo, si tú entras a lo profundo del bosque y de repente ves un remolino levantando hojas, no es Oya, no es Centellendoki, es Aroni. Recuérdalo bien, es Aroni. Y ese viento, que parece inofensivo, es en realidad una señal de que la fuerza del monte se mueve. En África también se conserva la creencia de que Aroni odia a los cobardes. Quien lo encuentra en el bosque y huye es devorado sin compasión, pero quien lo enfrenta con firmeza, sin mostrar miedo, es conducido a lo profundo de la selva, a su morada donde recibe instrucción. Ese periodo de 2 o 3 meses no es un castigo, sino un privilegio. Al terminar, igual que en Cuba, entrega un pelo de su cola como prueba irrefutable de que el aprendizaje es verdadero. Hay que resaltar que Aroni y Osain, obviamente, no aceptan cobardes. Si por alguna razón una persona que se juramentó en Osain tiene una pizca de cobarde, tiene una pizca de introvertido, es una persona muy tranquila, muy calmada, eso va a cambiar. Osain y Aroni empoderarán a esa persona, ya sea hombre o mujer, porque déjenme decirle que hay tradiciones africanas o afrocubanas que te dicen que las mujeres no pueden iniciarse en Osain, pero sí se puede. En algunos linajes de África sí juramentan a mujeres,
Aquí, en lo personal, en Cabildo Quimbiza Congo, he juramentado mujeres en Osaín y se han empoderado como no tienes idea. He juramentado hombres en Osaín y se han empoderado como no tienen idea. Ese es uno de los grandes beneficios de juramentarse en Osaín. Este paralelismo entre África y Cuba nos enseña que Aroni no se perdió en la travesía forzada de nuestros ancestros. Cruzó el océano en la memoria, en la fe, en los cantos y en las prácticas. Y aunque su culto se haya debilitado en la isla, su esencia permanece intacta, como permanece el bosque en África, indómito y lleno de misterio. Las historias de Aroni no se limitan a su descripción, sino que lo muestran actuando, enfrentando y poniendo a prueba a los hombres y hasta a los propios orishas. Son relatos que nos revelan su carácter caprichoso, su ferocidad y su sabiduría. Se cuenta que en tiempos antiguos Aroni solía acercarse a las ciudades y ocultarse en los bosques cercanos. Allí esperaba a los caminantes y cuando alguno pasaba, saltaba de entre los árboles y lo atacaba con su lanza. No buscaba robar ni matar en ese instante. Su deleite era cegar a las personas, dejar a los hombres sin vista, como si quisiera mostrar que nadie podía enfrentarlo sin consecuencias. Durante un tiempo, casi toda una ciudad quedó marcada por sus ataques y la gente, desesperada, acudió al oráculo de Orunmila. Recuerden que Aroni lanza brasas de fuego. El oráculo les reveló la solución. Debían hacer Evo porque Aroni era un ser maligno y solo con sacrificio se podría encontrar una fuerza que lo enfrentara. Siempre vamos a encontrar que Ifá, los babalaos, más bien los babalaos dicen que Ifá y que Orunmila dicen que Aroni y Osaín son como los malos de la película, pues. Y eso no es cierto. Para mí, uno de los espíritus más nobles que hay en este mundo es Osaín Ngurunfinda. Osaín a mí me ha ayudado mucho y ha ayudado mucho a mis ahijados o a mis clientes cuando lo necesitan. Así lo hicieron, y el día menos esperado, cuando Aroni salió de entre los árboles para atacar a un hombre, se encontró con alguien distinto. Era Ogún, el dueño del hierro y la guerra. La batalla fue violenta. Aroni intentó herirlo con su lanza, pero Ogún levantó su espada brillante y lo golpeó con fuerza, cortándole una mano, un pie y parte de su virilidad. Herido y humillado, Aroni se retiró al monte, donde aprendió a esconderse y ser más precavido. Hay muchas historias como esta que acabamos de escuchar que nos dicen que de esta manera, por eso tiene esta forma, ¿no? O sea, por eso le falta una oreja, por eso le falta una pierna, por eso le falta un brazo. En este caso dice que a Aroni lo dejó así Sarabanda o Oku. Y a Osaín nos dicen que Osaín quedó así por 7 rayos. Yo no creo mucho en los pataquís, sobre todo en los afrocubanos, no creo mucho. Para mí, Osaín y Aroni surgieron de la tierra con esa forma, así, incompletos. Desde entonces, no volvió a acercarse a los pueblos de la misma manera. Otra historia africana nos dice que Aroni no vive aislado. Tiene un mensajero, un pájaro rojo encantado que vuela hasta los 4 rincones del mundo y le trae noticias. Ese mismo pájaro aparece representado en el bastón de Osaín, recordándonos que la conexión entre ambos es inseparable. No es casualidad que donde hay secretos de hierbas esté también la vigilancia de Aroni. En otras leyendas se cuenta que cuando un hombre se enfrenta... Si tú vas caminando en el bosque, te gusta hacer senderismo, te gusta caminar en el bosque y de repente observas que hay un pájaro con el pecho rojo o las alas rojas o completamente rojo y te está mirando, ese es Aroni. A Aroni y logra soportar el miedo, es llevado a su morada en lo profundo del bosque. Allí, durante semanas o meses, lo alimenta, lo protege y sobre todo lo instruye en el conocimiento de las plantas. El bosque se convierte entonces en un templo viviente donde cada hoja revela un misterio. Y al final del aprendizaje, el iniciado no solo recibe un pelo de la cola de Aroni, sino también la certeza de haber enfrentado lo desconocido y haber vencido al miedo. Así, Aroni se presenta como maestro y verdugo, como prueba y como guía.
Su carácter impredecible hace que algunos lo vean como malicioso, mientras otros lo recuerdan con gratitud, pero en ambos casos su figura deja una marca imborrable, porque Yo soy uno de los que lo recuerdan con gratitud. Con Osain y con Aroni he realizado hechizos muy fuertes en contra de enemigos, pero muy muy fuertes, pero también he realizado hechizos para ayudar a las personas de una forma increíble. Para mí, Aroni y Osain son muy muy nobles y tienen una gran fuerza tanto para el bien como para el mal. quien ha estado frente a Aroni jamás lo olvida. En Brasil, donde la herencia yoruba tomó forma en el candomblé y en múltiples variantes de culto, Aroni no se perdió. Al contrario, aparece descrito con fuerza como el verdadero encantador de las hojas. Las tradiciones afrobrasileras cuentan que Aroni no es solamente un compañero de Osain, sino su socio más íntimo. Es él quien da vida a las pociones, quien ordena a las hojas sagradas obedecer en las liturgias, quien se mueve detrás de cada voz. Esa mezcla ritual de planta con la que se limpian y purifican cuerpos y espíritus. Allí se les representa también con una sola pierna, igual que en Cuba y en África, reforzando la continuidad de su imagen. Su figura, por lo tanto, no es un invento aislado, sino un símbolo que atravesó el océano y sobrevivió a la esclavitud. Cada región lo interpretó a su manera, pero en todas se mantuvo su esencia. Aroni es dueño del misterio de las hierbas. Cada orilla tiene su hoja, pero sin Aroni el secreto no se abre. Osain posee la clave del monte, pero es Aroni quien mueve la cerradura, quien encadena la obediencia de las plantas al ritual. En las historias afrobrasileras, sin su intervención nada florece, nada cura, nada tiene axé. Se dice también que Aroni, como encantador, tiene una energía traviesa. Sus caprichos pueden favorecer a los cazadores, ayudándolos a encontrar presas, o pueden perderlos en la espesura del bosque, jugando con ellos hasta que desaparecen. Lo que sí, Aroni tiene como que esa naturaleza de los duendes, como que tiende a asustarte o a jugar contigo. Por eso es muy importante tenerlo bien atendido, alimentarlo cuando se alimenta a Osain, para que cuando vayamos al monte pues no nos haga una travesura. Esta dualidad es parte de su carácter, no se le puede dar por sentado, porque Aroni se mueve entre la ayuda y la trampa, entre el regalo y la prueba. En Brasil, igual que en Cuba y en África, se mantiene la idea de que Aroni se vincula estrechamente con Osain, pero conserva un lugar propio. No se le adora como orisha tutelar, pero siempre está presente en las hierbas, en los rituales, en la medicina, y los sacerdotes saben que para que un trabajo tenga fuerza, el espíritu de Aroni debe estar invocado. Así como en el monte existe Aroni, también encontramos a su reflejo femenino, conocida como Aya. Su figura aparece en África como contraparte de Aroni, y en Cuba, en algunos rezos antiguos, aún se la recuerda con el nombre de Ajá, aunque su culto fue desapareciendo con el tiempo. Aya es descrita como la dueña de la selva y de los animales que en ella habitan. Prácticamente el culto a esta deidad prácticamente ha desaparecido. En la mayoría de los linajes se concentra mucho en honrar, en venerar, en pedirle favores a Osain y a Aroni. Guardiana del bosque, se manifiesta en forma de torbellino, como viento salvaje que ruge entre los árboles. Es maestra de hierbas y de pociones, y en los relatos se cuenta que secuestraba a los niños entre 3 y 9 años de edad, llevándolos al monte durante semanas o meses para instruirlos en los secretos de la medicina. Al final del aprendizaje, los devolvía a sus comunidades convertidos en sabios, capaces de sanar y de hablar con las plantas. Su carácter es fuerte, prepotente y discutidor. Nunca se asentaba como orisha tutelar, al igual que Aroni, pero siempre permanecía como presencia necesaria en el monte y en los secretos de Osain. En algunos mitos se dice que fue esposa de Olokun y madre de Yemayá, mientras en otros se le considera simplemente espíritu salvaje, independiente y libre. En Cuba, con el paso de los siglos, el culto a Aya se fue perdiendo, especialmente desde el siglo XIX, y muchos la recuerdan solo como eco lejano. Muchos ni la conocen, es la primera vez que van a escuchar el nombre de esta deidad. Pero en África su nombre aún vibra.
Los Yoruba dicen que si alguien es llevado por Aya y regresa con vida, vuelve convertido en un poderoso sanador, un hombre o mujer que trae consigo el conocimiento de la selva y la energía de los ancestros. Aya, junto a Aroni, forman un equilibrio, dos fuerzas gemelas que custodian los secretos de la botánica sagrada. Él, como examinador de la valentía y maestro de los hombres que enfrentan su miedo. Ella, como torbellino femenino que arrastra a los jóvenes y los convierte en sabios. Juntos representan que el monte tiene dos voces, la que exige coraje y la que enseña desde el viento. En África, la presencia de Aroni no solo se recuerda en los relatos orales, sino también en las mascaradas sagradas de Egungun. Allí, su espíritu se manifiesta en las fiestas de los ancestros, con máscaras talladas y trajes rituales que transmiten su naturaleza salvaje e impredecible. La máscara de Aroni es una obra de arte cargada de símbolos, tallada en madera, con líneas curvas y formas redondeadas. Sus mejillas son voluminosas, mientras que los ojos aparecen hundidos, profundos, como si miraran desde el interior del bosque. Los cuernos tubulares que sobresalen de su cabeza evocan la fuerza animal, mientras que su nariz y sus fosas nasales están marcadas por estrías que recuerdan la rudeza de la naturaleza. Esto que se está narrando sobre la máscara con estas características se da en República de Benín cuando se hace la festividad a Egungun. Originalmente estas máscaras se pintaban con colores intensos, brillantes, que acentuaban el carácter inquietante del espíritu. En la frente de la máscara suele llevar un hado, un pequeño huiro cargado de medicinas mágicas que Aroni puede utilizar de múltiples maneras. Ese objeto lo convierte en portador de secretos, un receptáculo de Aché que se activa durante la danza. El traje de Aroni acompaña a la máscara y exagera sus características físicas. Se confecciona con materiales naturales, fibras vegetales, hojas secas, telas ásperas que evocan el monte. El danzante suele ocultar un brazo detrás de la espalda para mostrar que Aroni solo tiene uno, y en sus movimientos se apoya en un bastón, imitando la cojera de quien camina con una sola pierna. A veces se mueve con las piernas unidas en un traje cilíndrico, reforzando la imagen de un ser limitado físicamente pero poderoso espiritualmente. Durante las mascaradas, la danza de Aroni es errática, imprevisible, llena de energía. A veces ayuda a los cazadores que lo invocan antes de entrar al monte. Otras veces los engaña y los hace perderse. Su baile no es simple entretenimiento, es la representación viva de su carácter. ¿Por qué a veces al cazador lo ayuda y a veces le mete el pie, por decirlo así? Porque su naturaleza es como la de un duende, pues poco travieso, irreverente, etcétera, etcétera. En realidad se dice que Hossein y Aroni en realidad son duendecitos. O sea, si los pudiéramos ver, son chiquitos. No crean que van a ver a Hossein grandote, sino que es chiquito. Caprichoso, feroz, indomable. Los Yoruba dicen que la naturaleza de Aroni no puede explicarse con palabras. Solo a través de la unión de su máscara, su traje y su danza se logra transmitir quién es en verdad. La cara pintada que recuerda de un mono, los movimientos torpes y violentos, el traje que evoca el bosque, todo eso junto cuenta la historia de un espíritu que examina, que protege y que juega con los hombres. Y al participar en los festivales de Egungun, Aroni se une al recuerdo de los ancestros, porque su figura no solo pertenece al presente, sino que conecta con las raíces más antiguas. Al verlo danzar, los pueblos no solo contemplan un disfraz, contemplan al guardián de los secretos del monte que sigue vivo en el linaje. El culto al Aroni, tanto en África como en Cuba, se conserva de manera fragmentada, pero con elementos claros que revelan su grandeza. Aunque nunca se asentaba como orisha tutelar, siempre acompañaba a Hossein y compartía con él los mismos sacrificios. Por eso, en la tradición afrocubana se dice que todo lo que come Hossein también lo recibe Aroni. En Cuba, a Aroni se le inmolan 2 pollones en el monte, y esas ofrendas son presentadas a Eshu, reforzando su vínculo con la fuerza del camino y la encrucijada. Este detalle muestra que su energía no se entiende de manera aislada, sino en diálogo con otras potencias. En África, su culto es aún más explícito. Se le ofrecen sacrificios de cabras, palomas, aves y en ocasiones animales menores como ratas de campo o peces del lodo, equivalentes a nuestra guabina. Estos sacrificios no son simples actos de derramamiento de sangre, sino pactos de reconocimiento. La comunidad recuerda que el espíritu del monte debe ser honrado para mantener el equilibrio. Los objetos de culto que lo representan son también muy específicos. Entre ellos se encuentran figuras de arcilla o madera que llevan el nombre de
Osañin Aroni. Estas piezas no son adornos, sino receptáculos donde descansa su Aché. A menudo se colocan en altares de tierra elevada, donde los curanderos realizan sus consultas y ofrendas. El emblema más importante es el Opa Osañi, el bastón sagrado de hierro coronado con 16 pájaros. Cada pájaro representa una visión, una voz, un mensajero. El número 16 en Ifá es símbolo de totalidad y destino. Este bastón, adornado con cuentas y cauríes, es el testimonio material del poder de Osañin Aroni, un recordatorio de que las hojas y los secretos del monte vuelan y se esparcen como los pájaros en el aire. En la práctica, el sacerdote que trabaja con el bastón o con la figura de Aroni reconoce que allí está contenido un poder invisible, el Aché del monte, que puede curar, abrir camino o incluso confundir y enredar a los enemigos. Por eso, los profesionales de la medicina yoruba afirman que reciben instrucciones regulares del espíritu de Aroni sobre qué hojas, qué raíces y qué animales deben combinar para curar enfermedades. De esta manera, el culto a Aroni se muestra como una práctica viva, donde el monte se convierte en altar, el bastón en símbolo y las ofrendas en puentes de comunicación. Y aunque muchos lo hayan olvidado en la cotidianidad, su presencia sigue latiendo en cada consulta, en cada hierba y en cada ceremonia donde se invoca la fuerza de Osain. Los osainistas no lo hemos olvidado. Todo osainista tiene que tener su Aroni. Cuando miramos todas estas historias, vemos que Aroni no es un invento, ni un mito marginal, ni una confusión. Es un espíritu presente tanto en África como en Brasil y en Cuba. Aparece en los odus, en los relatos de los ancestros, en las mascaradas de Egungun, en los altares y en el monte. Y aunque su culto haya perdido fuerza en nuestra isla, su huella sigue viva en cada cazuela de Osain, en cada ceremonia donde el agua se descruza, en cada brisa repentina que agita las hojas del monte. Esto nos recuerda algo fundamental. Nuestra tradición afrocubana es legítima. No es copia, no es desviación, no es confusión. Es continuidad, es raíz que sobrevivió al destierro y a la esclavitud. Ese esfuerzo sobrehumano de nuestros viejos que conservaron lo que más amaban, su tierra, sus deidades, su lengua, sus cantos, su espiritualidad. Por eso, cuando algunos se atreven a hablar de teorías de confusión o a decir que nuestros mayores estaban equivocados, lo que demuestran no es sabiduría, sino desconexión, porque la verdad está clara. Lo que tenemos en Cuba guarda la misma esencia que en África. Puede tener variaciones, puede haber tomado matices nuevos en un suelo distinto, pero el espíritu es el mismo. Aroni es prueba de ello. Su figura aparece tanto en las historias yoruba como en nuestras propias tradiciones, y aunque algunos hayan querido reducirlo a un esclavo de Osain, lo cierto es que es guardián, maestro, examinador, socio y encantador de las hierbas. Me encantó este video, por eso casi no interrumpí mucho y quería compartírselos. Vamos a estar reaccionando a otros videos parecidos a este, gracias a la persona que me lo envió. Muchas gracias. Vamos a seguir también reaccionando a los documentales. Les agradezco. Me están enviando muchos documentales. Lo que me hace falta es tiempo para hacer estos videos, para hacer videos. Pero si tienes algún documental antiguo que quieras que hagamos un video de reacción sobre ese documental, mándamelo, te lo voy a agradecer. Bueno, aquí le vamos a parar. Creo que fue muy explícito y este video fue muy explícito. No hay más que agregarle, no hay que quitarle nada. Me despido como siempre deseando que Dios le dé prosperidad a todos los iniciados en Nganga.